Desde el canal de Green Life Mami, Mila te da la bienvenida. Mis queridos suscriptores, amigos, seguidores del canal. En este vídeo de hoy, que me ha pedido un suscriptor, un amigo del canal, voy a hacer una comparativa entre quién es más contaminante, un IC o un EV. Pero no solo por las emisiones de partículas y de gases, sino hay que tener en cuenta el conjunto, la vida global del vehículo desde su fabricación hasta su achatarramiento. Una vez que os exponga a vosotros todas las ideas, todos los criterios, vosotros vais a ser los que os vais a generar vuestra propia opinión y vais a considerar cuál de los dos contamina más. Voy a tratar el tema desde tres puntos de vista. El primero, por la emisión de gases y partículas contaminantes. El segundo, por la contaminación acústica. Y el tercero, desde la fabricación del vehículo, en este caso de los vehículos, tanto IC como EV, hasta su achatarramiento, hasta el final de su vida útil. Vamos a empezar por la emisión de gases y partículas contaminantes. Como todos sabemos, los vehículos térmicos, los IC, funcionan con gasolina o con diésel, que son un combustible fósil. En la combustión de estos combustibles, de este combustible fósil, se generan numerosas partículas contaminantes. Hay de dos tipos: las que afectan al efecto invernadero, como es el caso del dióxido de carbono, y otras que afectan directamente a la salud, son nocivas para la salud del ser humano, como son, por ejemplo, el caso de los compuestos de nitrógeno, el caso como, por ejemplo, los compuestos de monóxido de carbono, como, por ejemplo, los hidrocarburos sin quemar, compuestos de plomo, de azufre, partículas sólidas, etc., que tienen consecuencias muy negativas para la salud. Me he encontrado que no hay un procedimiento estandarizado para hacer un cálculo, un análisis de este tipo de contaminantes. En este sentido, si tenemos en cuenta las emisiones de gases desde el comienzo de la vida del automóvil hasta su achatarramiento, hasta el final de su vida útil, en el caso de los ICs, por supuesto que emiten gases contaminantes, y en el caso de los EV no emiten en su rodadura, a lo largo de su vida, no emiten estos gases contaminantes. Con todo esto, no pretendo demonizar a los vehículos térmicos, ya que ellos no son los únicos responsables de la contaminación. Tenemos las calderas de gasoil, tenemos los barcos, etc. Hay otros muchos que contaminan y que no son el motivo ahora mismo de este vídeo. Cuando os he dicho que no hay una estandarización de la medición de la emisión de gases, me estoy refiriendo a que no hay una estandarización en cuanto desde que el vehículo comienza a rodar hasta el final de la vida de ese vehículo. Me estoy hablando tanto de los ICs, porque evidentemente, como sabéis, los EV no emiten partículas a la atmósfera. Por supuesto, todo esto a lo largo de su vida útil. El sistema de medición WLTP es un protocolo en el seno de la Unión Europea y lo que hace es medir tanto el consumo del carburante como las emisiones de los contaminantes. Este protocolo ha sustituido, hasta el año 2018 estaba en vigor NEDC, ha sido sustituido por este último. Disculpad, es que acabo de ver al de seguridad con un coche eléctrico, por eso me he quedado mirando. La verdad que estoy en otro sitio diferente al del otro día y grata es mi sorpresa que veo que los coches eléctricos están realmente
proliferando, con lo cual me sorprende. Entonces me he quedado sorprendida, y disculparme la redundancia, vuelve a dar otra vuelta, será a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, pues nada, le explicaré lo que estoy haciendo, pero me es grata su presencia con un coche eléctrico. Lo que os iba diciendo, que en estos sistemas de medición se hacen de manera puntual en un caso y con unas condiciones en concreto. Se mide tanto el consumo del carburante como las emisiones de partículas. Y a la hora de extrapolarlo y llevarlo a la realidad, se ha visto que hay una discrepancia con el día a día del vehículo. Retomo la pregunta inicial. En cuanto a las emisiones de gases, ¿quién contamina más? Sacar vuestras propias conclusiones en este primer apartado. Otro de los apartados que hemos visto es en cuanto a la contaminación. Uno de los grandes problemas de las grandes ciudades y del mundo en general es la contaminación acústica. La contaminación acústica tenemos dos tipos de efecto. El primero es un efecto a corto plazo, inmediato, que es el malestar. El malestar, pues el paso de los coches que estoy escuchando ahora mismo por la autovía, o cuando tenemos al lado un grupo de personas, o no muy al lado, sino a una cierta distancia, un grupo de personas que tienen una conversación muy elevada en cuanto al tono de voz y nos molesta. Ese sería un tipo de contaminación a corto plazo. Y luego tenemos la contaminación a largo plazo. La contaminación a largo plazo es aquella que se reitera en el tiempo y nos genera al ser humano insomnio, dolor de cabeza, malestar físico, ansiedad y, por supuesto, en muchos casos, sordera. Es muy importante. Es evidente que los EVs... Me callo porque está pasando un vehículo térmico aquí cerca. Fijaros la contaminación acústica. Pero bueno, es evidente que los ICE no contaminan en esta línea. Ahí no hace falta que hagamos una reflexión. Es evidente. Podéis ver alguno de mis vídeos en donde hago alusión a este tema. Según la OMS, el 74% de los españoles estamos sometidos a situaciones, a niveles sonoros superiores al 55%. Esto equivale por encima del ruido de una aspiradora. Si llegamos a los 70 decibelios o superior a 70 decibelios, ahí ya tenemos serios problemas de salud. Os digo que yo trabajo en una zona en donde es la senda de aterrizaje y de despegue de los aviones. Trabajo cerca de un aeropuerto. Y cuando pasa el avión y estamos hablando, es imposible. Tenemos que callarnos. Evidentemente este vídeo no es de este tema, pero es contaminación acústica, elevado a la enésima potencia. Pero los defensores a ultranza de los ICE, evidentemente, van a decir, no, esto no es cierto, vale, sí, mientras que rueda el vehículo, los EV son menos contaminantes, evidentemente cero contaminación frente a los ICs. La contaminación acústica, pero, ahí es donde viene el tema. Es que en la producción de los EVs, ahí tenemos el kit de la cuestión. Pero señores, hay que ser realista. ¿Qué sucede durante todo este recorrido para los dos? Tanto los ICEs como los EVs. Si hablamos de la producción de los dos vehículos, hay que tener en cuenta la producción de los dos vehículos. Vamos a comenzar por la fabricación. En ambos casos, en los dos, se van a producir emisiones tanto de los ICE como de los EV. Porque tenemos que someterlo a un proceso de extracción de las materias primas para después transformarlas antes de llegar a montar el vehículo. Y en ambos casos, la extracción de las materias primas es contaminante. Y por supuesto, en el caso de los ICE, no especifico si son gasolina o diésel. Si el vehículo está bien cuidado o no, si ha hecho sus revisiones pertinentes a lo largo de su vida útil
que por supuesto va a afectar a todo el sistema del vehículo. Y por supuesto no quiero hablar para nada del Dieselgate. Todos hemos oído a los defensores de los ICE, defensores a ultranza, porque aquí no hay que tomar partido de uno o de otro. Aquí lo que hay que hacer es ser objetivo, y cuando tomas una decisión pones pros y contras en una balanza, y luego la decisión está a favor de esa inclinación de la balanza en un sentido u otro, para tomar pues esa decisión. Pero todos hemos oído hablar, insisto, a los defensores de los ICE a ultranza, en donde dicen que no compensa comprar un coche EV por la contaminación que genera este cuando se está fabricando. Pero vamos a ver, queridos amigos, como adultos que somos, personas inteligentes y razonables, podemos dar siempre argumentos a favor y argumentos en contra, siempre con un tema. Podemos tener la tesis y antítesis, siempre. Todo depende del interés que sigamos. También os voy a recordar una fábula que se dice siempre a los niños. Cuando el zorro, mejor dicho, la zorra, porque la fábula es de la zorra, cuando la zorra no puede coger las uvas, dice que están verdes. Ahí lo dejo. No existe ningún vehículo con emisiones cero. Y cuando hablo de emisiones cero, me refiero desde su fabricación hasta su achatarramiento. Ninguno. En todo esto hay que considerar también el transporte, no solo de las materias primas para la fabricación de ambos vehículos, de ambos tipos de vehículos, los ICE y los EV, sino, y permitirme que dé un salto en esta línea temporal que estoy haciendo, ¿cómo vamos a repostar el vehículo? ¿Cómo vamos a cargar el vehículo? Los puntos de repostaje de los ICE son muchísimo más contaminantes que los de EV. Y podéis decirme, claro, es que los EV, la energía eléctrica contamina. A ver, si la energía eléctrica te aseguran tu abastecedora de energía, de electricidad, que procede de energías renovables, que es verde, la contaminación es menor. ¿Cómo me pueden asegurar a mí en un IC que el repostaje procede de energía verde, si ya de por sí no lo es? Un dato, no una crítica. Por otro lado, los ICE tienen muchísimas piezas que hay que cambiar a lo largo de su vida útil, cada X tiempo. Estamos hablando del aceite del motor, del filtro del aceite, del filtro de la gasolina. Todos estos son productos contaminantes. Comparativamente con un EV, también es verdad que tiene líquido de freno, igual que los IC, no tiene más líquidos. ¿Cuál de los dos contamina más? Es un dato, ojo, juzgar vosotros mismos. Yo ahí os lo dejo. Continuemos. Indicaros que la producción de un EV, esa contaminación de la que muchos hablan, si las fábricas lo que hacen es utilizar energía verde, energía procedente de fuentes renovables, ahí disminuimos bastante la contaminación. También se disminuiría en un IC, pero se hace. Otro de los temas que sacan siempre con el tema de los EVs son sus baterías. ¿Qué sucede con ellas? Bueno, pues las baterías, el coche en sí se recicla más del 70%. Y en el caso de las baterías, bueno, pues muchos fabricantes lo que están haciendo es en sus plantas, están montando sistemas para reciclar baterías de sus EVs. ¿Qué hace Tesla? Tesla lo que hace es, lo deriva a un tercero para que recicle estas baterías. Destacar que hay unidades de Tesla que han hecho más de 1 millón de kilómetros
y no han cambiado la batería. Decidme vosotros. ¿Qué pasos hay que seguir para reciclar una batería? Pues os lo voy a decir en 2 pasos fundamentales. Primer paso, abrir la batería, desmontarla y la analizamos. Aquellas baterías que estén muertas se reciclan, se extraen los componentes. Y las que no, pues se les da una segunda vida. En muchos casos se les da vida para robots que no tienen pues ningún tipo de movimientos de larga distancia para que puedan utilizarlas. En el segundo paso tenemos que extraer pues, el litio, el manganeso, el cobalto, el níquel, el grafito, para poder ser reutilizado. Todo ello utilizando siempre energías para todo este proceso, energías que procedan de energías renovables. Tesla, para disminuir su impacto ambiental en el planeta, lo que ha hecho ha sido recubrir el tejado de todas sus fábricas con paneles solares. De esta manera se garantiza que la energía que utiliza es energía renovable, o sea, energía verde. También todos los cueros que utilizan en el interior de sus vehículos son sintéticos, salvo algunas unidades que inicialmente eran cueros naturales. Pero si realmente quería disminuir el impacto ambiental, lo que hizo fue sustituir este cuero natural por un cuero sintético, ya que el proceso de tratado para obtener, a partir de la piel de la vaca, obtener un cuero natural es muy contaminante y muy agresivo para el planeta. Destacar también que Tesla tiene un proyecto para disminuir el impacto ambiental favoreciendo la logística del traslado tanto de piezas como de vehículos utilizando sus camiones semi, que como bien sabéis son eléctricos. Con todos estos datos que os he dado, que son muchos, vosotros mismos tomar la decisión y pensar si merece la pena un EV o un IC. Yo os digo que, experta que soy en química, porque ya os he dejado en mi canal que soy doctora en ciencias químicas, siempre he visto argumentos a favor y argumentos en contra, y a mí con el tiempo me he decantado por un eléctrico, no por uno, sino por 2. Comencé, como bien sabéis, con mi Kona eléctrico y ahora tengo mi Tesla. Mi Tesla Model 3 Long Range, que estoy contentísima con él, como siempre os digo. Ahora os quiero trasladar a todos, mentalmente, vamos a trasladarnos a 1886. Y me diréis, ¿qué hacemos en esas fechas? Pues muy sencillo. Fue cuando Carl Benz patentó su primer vehículo a motor, primer vehículo IC. En ese momento lo demonizaron, era horrible, porque lo mejor eran los caballos que tiraban de las carretas, que tiraban de los vehículos. Fijaros el tiempo que ha pasado y ahora estamos en la otra situación en donde los que apoyan a los IC demonizan a los EV. No, señores, esto es el progreso. No hay que demonizar ni al caballo, ni al IC, ni al EV. Es el progreso. Y con el progreso, en este caso, las energías renovables son el futuro. Con todo esto, me gustaría que reflexionarais y pensar siempre que los comienzos son difíciles. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, seguidores del canal, como siempre os digo, cuidaros mucho, ser felices, nos vemos en mi próximo vídeo.